Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Stas llevaba media hora paseándose alrededor del gran espejo, y Larissa lo observaba. Por un lado, era divertido ver a un hombre adulto acicalándose, pero por otro, la costumbre de su marido se había vuelto cada vez más irritante, sobre todo últimamente. Tratando de mantener el equilibrio emocional, la mujer rodeó lentamente al hombre, observando su autoindulgencia. «Así está mejor, pareces más pulido y correcto», dijo Larissa con satisfacción. Esperaba que Stas la abrazara, pero él se tomaba la ofensa muy en serio. «Larissa, ¿qué estás haciendo? Hoy tengo un evento crucial y me estás distrayendo de prepararme para él», espetó. Larissa no esperaba semejante reacción y se quedó momentáneamente desconcertada. Aprovechando la oportunidad, Stas continuó con un alarde de arrogancia. «No discutirás que la reputación de nuestra empresa depende en gran medida de cómo me presente. Al fin y al cabo soy la cara». Interrumpiéndole bruscamente, Larissa replicó: «Stas, me recuerdas a una chica con poca responsabilidad social». Su rostro se contorsionó en una mueca maliciosa. «¿Qué has dicho?» «Si quieres te lo repito. Quizá me expresé un poco groseramente, pero eso no cambia la esencia. No me gusta cómo te has obsesionado excesivamente con tu aspecto, casi hasta el narcisismo. Es anormal en un hombre. Estás mostrando todos los signos y no me gusta», afirmó. Stas protestó. «¿Por qué prefieres ver a un borracho perpetuo con la camisa hecha jirones?» Fue un golpe bajo. En sus primeros tiempos, Stas, entonces un joven amante, había querido ganarse el favor de Larissa, una mujer muy conocida en los círculos empresariales. Ahora, tras 2 años de matrimonio, hacía tales afirmaciones. Larissa, conteniendo su irritación, le agarró la corbata. «Escúchame, Stas, no eres lo bastante maduro para dirigirme esas palabras. Otro truco como este y te encontrarás de nuevo en el club. ¿Has olvidado de lo que te saqué?» Consiguió su objetivo. Stas estaba noqueado. Su expresión triunfante, mezclada con satisfacción, quedó atrás mientras se deslizaba a su lado. Un minuto después, regresó con la corbata en un elegante paquete. «Stas, esta corbata grita tu mal gusto, no pega con este traje», comentó ella, y Stas, subyugado, pidió consejo. «Prueba el que te di, complementará mejor tu gusto impecable que esta tontería salvaje», sugirió Larissa, hablando con afecto, aunque su sonrisa delataba emociones más profundas. Stas, recuperando la compostura, pensó que alguien de su círculo reconocería la marca. «Espera aquí, lo traeré yo misma». Larissa pasó en silencio, dejando un rastro de perfume caro. Momentos después, regresó con la corbata en un lujoso paquete. Aplicó el accesorio al pecho de su marido y comentó: «Ya está, como se suele decir, se nota la diferencia». Aunque en un principio a Stas le había gustado la primera opción, no discutió más. «Gracias, Larissa, por tu ayuda. Pido disculpas por haber sido un poco grosero. Ya está todo arreglado, olvidémoslo. En una familia estas cosas pasan. Solo tenemos que ser más tolerantes entre nosotros. Quiero que haya plena confianza», dijo mirándola directamente a los ojos. Sin embargo, se notaba su intento de disimular la incomodidad. «Yo también apoyo este tipo de relaciones. ¿Dudas de mí? Como cualquier mujer normal, veo que eres un joven guapo y me fijo en cómo te miran las mujeres». Volvieron a clavarse los ojos de Stas. «Pero nunca me pongo celosa», continuó Larissa, acercándose. Su mirada cambió y sus palabras sonaron más como una amenaza. «Stas, eres un pésimo actor, así que es mejor que te calles a que digas tonterías. Por cierto, me debes lo de esta mañana». Ella le rodeó con los brazos, esperando una respuesta, pero Stas se apartó enérgicamente. «Larissa, ahora no, más tarde». Stas se permitió libertades que nunca se había tomado, y Larissa sintió que algo incomprensible estaba ocurriendo con su marido. Su bien desarrollada intuición femenina le dijo por qué. La voz de la mujer tembló un poco al decir, todavía con una sonrisa amable: «Stas, me has estado preguntando si soy celosa. Te responderé con sinceridad. Si descubro que me engañas, te irás de aquí tal y como eras en el momento de conocernos,
Espero que lo entiendas. El rostro de Stas adquirió un tono antinatural, tan saturado que hasta el blanco de sus ojos parecía teñido. La pálida luz de las lámparas LED no hacía sino acentuar el inquietante contraste. Por un momento, Larisa sintió miedo, pues su joven marido parecía una criatura demoníaca. Dio un paso atrás, respirando rápidamente. Stas seguía de pie frente al espejo, captando ese breve instante en que su mujer retrocedía asustada. Nunca antes había experimentado tanto placer. Es hora de que me vaya. Quedamos después de comer. Tras el acto en la fundación iré directamente a la oficina. Hoy tengo mucho que hacer. Se apresuró a decir, besando a Larisa en la mejilla con una frialdad que la hizo estremecerse. Larisa sintió como si un viento ártico hubiera llenado todo el pasillo. Quería arreglar la situación, derretir el hielo, pero Stas la dejó sin oportunidad. Aún así, se volvió y dijo, Stas, dale recuerdos a Korikova. A Inokenti también. Te diriges a la infancia feliz, ¿verdad? Sí, rápido. Aún no he conocido al director de esta organización benéfica. Mis contactos solo llegan hasta el nivel de director y aún no he llegado hasta allí, explicó Stas. Larisa cerró la puerta y fue a la cocina. Encendió la cafetera, sumida en sus pensamientos. Los últimos minutos antes de la partida de su marido fueron cálidos, pero no descongelaron la frialdad que se había instalado entre ellos en los últimos 2 meses. Había un aspecto no dicho, y por primera vez desde que Stas entró en su vida, Larisa tuvo una sensación de presentimiento. Quizá me equivoqué al abrazar a esta linda criatura en mi pecho en aquel entonces. No preví lo rápido que se convertiría en un depredador, reflexionó. Larisa bebió una taza de café fuerte y se preparó a toda prisa. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer hermosa y bien arreglada. Le guiñó un ojo a su reflejo. Nada, Larisa, es demasiado pronto para darse por muerta a los 35. Es la mejor edad. Y el marido sigue siendo un factor variable. Se tranquilizó. Tomando las llaves del coche, salió de casa. A partir de ese momento, su vida personal quedó a las puertas de la lujosa mansión donde vivía la señora Maiskaya con su joven marido. Larisa estaba acostumbrada a dividir su vida en 2 partes y nunca permitió que el énfasis cambiara. Su madre, Natalia, antigua activista juvenil, se había retirado de los asuntos públicos después de casarse. Su marido quería que se quedara en casa, y ser la eterna ama de casa le sentaba muy bien. Nunca se quejó del destino. Larisa recordaba cómo su madre, con cierta reverencia, solía decirle: «Querida, tienes que hacer lo que dice tu padre. Si no le obedecemos, se enfadará con nosotros. Pero, Larisa, ya eres una personita independiente». Cuando Larisa empezó la escuela, ya era una persona autosuficiente. Los profesores se maravillaban. «Qué niña, con un carácter tan fuerte». En aquella época, cuando Larisa entró en la escuela, su padre ya había amasado una pequeña fortuna. Antiguo miembro del Komsomol, Igor intentaba no pensar en su pasado y se reía cuando la gente le llamaba señor Maisky. Se consideraba obsequiado por el destino y decía en broma que la clave del éxito que le acompañó durante toda su vida era una intuición natural. Una noche, durante la cena, compartió sus planes con su mujer. «Si las cosas siguen así, no solo mejoraremos nuestras condiciones de vida, sino que empezaremos a ahorrar dinero. Poco a poco tendremos una suma considerable», decía. Larisa creció, necesitaba estudiar, pero todos a su alrededor se apresuraban a obtener diplomas en Europa y América. Natalia, como siempre, estaba de acuerdo con su marido, excepto en una ocasión en la que se atrevió a expresar su opinión. «Igor, quizá deberías moderar un poco tus esfuerzos». Natalia levantó las cejas, sorprendida. «¿Qué pasa que no me he dado cuenta? ¿Qué has visto, Igor?» «No te hagas el tonto, lo entiendes todo perfectamente. Mira cómo la gente con un rico pasado criminal se ha vuelto tan activa últimamente. En el pasado, tales individuos estaban al margen, pero ahora, usando los codos, están empujando hacia adelante, comprando todo por una miseria. ¿Qué pasa?» Papá escuchó a mamá y asintió con la cabeza. «Natalia, tienes razón. Pero si la gente tiene miedo de Volkov, podemos simplemente evitar el bosque por completo. Espero que no hayas olvidado esa sabiduría popular, querida».
La primera sorpresa agradable para madre e hija llegó cuando el cabeza de familia anunció que se mudaban a un piso nuevo. Natalia se quedó atónita y Larisa tuvo que devolverla a la realidad. Mamá, ¿no estás contenta? Llevas muchos años soñando con un piso más grande. Estoy contenta, no me lo puedo creer. Antes tenías que hacer cola durante 20 años para conseguir siquiera un apartamento de 2 habitaciones. Mi padre consiguió hacer realidad lo imposible. Es un auténtico mago. Tras instalarse en un espacioso piso de 4 habitaciones en el centro de la ciudad, Natalia no podía creer que ahora fueran los legítimos propietarios de aquel gran espacio. Le parecía que algún día alguien llamaría a la puerta y los desalojaría. Sin embargo, su marido descartó tales temores. Natalia, me sorprende que no puedas liberarte de la mentalidad soviética. Sigue el ejemplo de nuestra hija Larisa. Lo toma todo al vuelo y sabe exactamente lo que quiere en la vida. Igor, disfrutando de las palabras de su hija, se sintió en la cima del mundo. Sugirió a su mujer: Natalia, es hora de olvidar el pasado. Acostúmbrate a la nueva vida. Pronto se mudaron a un nuevo apartamento, y Natalia no podía creer que ahora fueran los legítimos propietarios de aquel espacioso piso. En medio de este cambio, Igor anunció con una sonrisa misteriosa: Ahora somos los propietarios del restaurante Azimut. ¿Recuerdas aquel lugar donde nos conocimos a través de nuestros amigos? Natalia, sorprendida, se sentó y dijo: el restaurante, me acuerdo. Pero sinceramente no me gusta todo esto. Me gustaría que siguieras fabricando enchufes, interruptores y otros artículos útiles para el hogar. Al fin y al cabo, nuestra cooperativa dio una oportunidad de trabajo a gente que se sentía muy ofendida por el destino. Iván, en plan juguetón, le dijo a su mujer: Y no pienso dejar mi trabajo en la sociedad de ciegos. Incluso quiero sugerirte que te dediques a ese negocio, y yo me iré adentrando poco a poco en el negocio de la restauración. Aún no revelaré mis planes, pero tengo en mente un par de establecimientos poco rentables que se pueden comprar baratos. En cuanto al riesgo, claro que está ahí, pero dicen que quien no se arriesga no bebe champán. Los audaces planes del cabeza de familia volvieron a escandalizar a las mujeres. Larisa parpadeó varias veces. Mamá, no me gusta que seas tan negativa respecto a que papá emprenda este negocio de restaurantes. Ni siquiera lo has probado todavía y ya estás diciendo que no funcionará. No hay por qué tener miedo. La idea de papá me gustó mucho. No se trata de la edad, mamá. Lo principal son las ganas. ¿No comprendes que hoy en día no puedes quedarte atrás o te quedarás rezagada en la vida normal? Y yo te ayudaré. Si algo no me sale bien, no te atrevas a regañarme. Sorprendentemente, Natalia se interesó por el nuevo negocio. Consultó con gente entendida, amplió la producción de bienes de consumo e incluso involucró a las estructuras gubernamentales. Las ideas de Natalia permitían emplear a personas con discapacidad. En los periódicos empezaron a aparecer reportajes sobre Natalia. Más tarde, los periódicos incluso hicieron un documental sobre ello. Larisa estaba orgullosa de que su madre ayudara a personas socialmente vulnerables, pero la intensa actividad de la ama de casa afectaba negativamente a la vida cotidiana de la familia. Tenían que encontrar urgentemente una solución que les conveniera a los tres. Larisa sugirió contratar a una ama de llaves, lo que sus padres criticaron al principio, especialmente su madre. ¿Cómo vamos a dejar entrar a una extraña en casa? No puedo ni imaginarme que otra persona se ocupe de mi cocina. Larisa tuvo que convencer una vez más a su madre de que estaba drásticamente atrasada. Mamá, contratar ayuda hoy en día es normal. Muchas familias lo hacen para no agobiarse con las tareas domésticas. No tuvieron que buscar mucho. El puesto vacante se lo ofrecieron a una mujer que trabajaba en la cooperativa y tenía problemas de audición. Paulina estaba encantada de tener la oportunidad de dar las gracias a los Maisky. Con un inconveniente tan grave, le resultaba difícil encontrar un trabajo bien remunerado. Tenía 2 hijos en edad escolar y, como suele ocurrir, ayudar a alguien necesitado pone a uno mismo en una posición vulnerable. Paulina leía los labios con fluidez, lo que facilitaba la comunicación. Sin embargo, no podía oír lo que ocurría a pocos metros de ella. Aquel día de otoño, tenía prisa porque su hijo mayor cumplía años. Limpió el apartamento, preparó la cena para la familia y solo tuvo que sacar la basura.
El basurero estaba justo enfrente de la entrada, así que Paulina dejó la puerta del apartamento abierta. En menos de un minuto, volvió con un cubo vacío y ordenó rápidamente la cocina. Cerró el apartamento de la casera con su propia llave y llamó al ascensor. Igor salió del ascensor y saludó a la ama de llaves. ¿Ya has terminado?, preguntó. Paulina se apresuró a explicar a su patrón que tenía una razón válida. Iván le dijo amablemente: «No hace falta que te justifiques, lo comprendo. Ve y haz feliz a tu hijo». Sacó de su cartera un billete de 5,000 rublos. «Cómprale a tu hijo un bonito regalo para el campeonato del mundo. El sueño de todo niño debe hacerse realidad». Al principio, Paulina se negó a aceptar el dinero, pero Igor insistió y le entregó el billete. El ascensor subió y Paulina, estupefacta por la generosidad del propietario, no oyó los ruidos de disparos procedentes del apartamento en el que acababa de entrar. Sin embargo, cuando salió un hombre totalmente desconocido, se quedó desconcertada. Su sexto sentido la salvó. En un momento de confusión, pulsó instintivamente el botón de llamada del ascensor, que llegó al instante. El desconocido, aún desconcertado, efectuó 2 disparos mientras se cerraba la puerta. A continuación, el criminal bajó a la primera planta y desapareció sin ser visto. Paulina fue descubierta inmediatamente por los residentes del primer piso, que llamaron a una ambulancia y a la policía. En aquellos años, los cuerpos de seguridad aún no habían cambiado de marca y seguían teniendo nombres familiares para los ciudadanos. Larisa regresó del instituto justo cuando llevaban a la asistenta en camilla a la ambulancia. Se precipitó hacia los médicos diciendo: «Esta es nuestra ayudante. Díganme qué le ha pasado». Felcher sonrió. Le dispararon 2 veces. Ahora su asistente está implicada en un caso increíble. La alarma se apoderó del corazón de la muchacha y corrió hacia la entrada. Los guardias no querían dejarla pasar. «Esperen, su entrada se ha convertido en escena de un crimen. Los especialistas están trabajando aquí ahora, no interfieran». Casi 2 horas después, todos los residentes permanecían afuera. Para entonces, Natalia y Larisa habían regresado. En pocas palabras, Larisa explicó la situación a su madre. La mujer casi se desmaya. «¿Cuándo volvió a casa, subiste?» «No, ya ven lo que está pasando aquí», exclamó Natalia mientras corría hacia los agentes de la ley. «Déjenme pasar, mi marido está allá arriba». Los agentes, al ver su cara de angustia, le abrieron paso, y uno de ellos la acompañó hasta el 5.º piso. La puerta de su apartamento estaba entreabierta, y en el pasillo, el cuerpo sin vida del propietario yacía boca abajo. Posteriormente, la investigación reveló que el criminal había entrado en el apartamento del empresario cuando la asistente estaba sacando la basura. Si la esposa y la hija hubieran estado en casa en ese momento, el número de víctimas podría haber sido mayor. Sin embargo, cuando Paulina recobró el conocimiento, contó a los investigadores su encuentro con el criminal. Con ayuda de la ama de llaves, se creó un retrato, pero no sirvió de nada. El 9.º día después del funeral, les visitaron personas desconocidas. Larisa adivinó de inmediato a quién representaban estos individuos y discretamente le dijo a su madre que no dijera nada, que se limitara a sentir a lo que le dijeran. 3 visitantes, el mayor de ellos al frente del trío, se comportaban con despreocupación, pero expusieron sucintamente la situación en solo 2 frases. «Expresamos nuestras condolencias por su pérdida. Sin embargo, su marido, señora, debía una suma bastante considerable. El jefe sugiere un recorte del 30% y una protección fiable». Natalia no expresó indignación, sino que afirmó con calma: «Necesito tiempo para pensar». El jefe sonrió, mostrando unos dientes de oro, y dijo: «Por supuesto. Piensa durante 3 días, pero no te hagas la lista. Tu marido se creía más listo que los demás y lo pagó». El trío salió del apartamento, y Natalia y Larisa se quedaron atrás. Con voz apagada, Larisa preguntó: «Mamá, ¿qué va a pasar ahora?» «Parece mejor que nos vayamos de aquí cuanto antes». «Tienes razón, querida, nos vamos ahora mismo», respondió Natalia. La niña miró sorprendida a su madre. «Pero, ¿y el negocio?
¿De verdad se lo vamos a dejar todo tan fácilmente a ese canalla? Natalia sonrió insatisfecha ante el comentario. No te preocupes, querida. Ya lo tengo todo pensado y no nos sacarán nada, pero tenemos que desaparecer durante un tiempo. En cuanto a los negocios, nuestro abogado y Tolik se encargarán. ¿Y quién es Tolik?, preguntó Larisa. Es el socio de papá, o compañero, no sé qué término es más apropiado. Es un joven decente, un restaurador en ciernes que hizo prácticas en Italia. A mí personalmente me da igual, pero dime a dónde vamos. Natalia le dijo. Lo descubrirás en el proceso. Ahora mismo tenemos que escondernos en un lugar seguro. Este pequeño pueblo cercano, donde vive Marat, el viejo amigo de papá, será ese lugar seguro. Lleva una vida retirada desde hace varios años. Se alegró mucho de verles y Natalia le explicó el motivo de su visita. Marat permaneció largo rato en silencio y luego dijo: Sí, la situación no es sencilla con semejante escoria. Es mejor no bromear. Pero intentaré ayudarte y debes sentirte como en casa. No seas tímida. La desgracia y la felicidad a menudo van de la mano. Durante algún tiempo esperaron problemas y estuvieron constantemente al acecho. Sin embargo, acabaron acostumbrándose a la vida tranquila de la pequeña ciudad. Larisa consiguió trasladarse al instituto regional, que también tenía una facultad de economía. Natalia encontró trabajo temporal y el negocio familiar siguió en manos de Tolik, que acudía periódicamente a informar a la señora. 6 meses después de la muerte de su marido, Natalia se atrevió a regresar a la ciudad. La familia había sufrido altibajos durante esos 6 meses. Muchas cosas habían cambiado en la ciudad durante su ausencia. Aunque la alegría por la muerte incluso de un enemigo se consideraba de mala educación, la señora se alegró al saber que la persona que le había ofrecido cobijo había perecido. No quería molestarte antes, pero tras tu repentina marcha, esos matones asumieron que podían venir y llevárselo todo cada día. Mis chicos se ocuparon de ellos el primer día y ya no nos molestarán más, informó Tolik. Natalia no ocultó su admiración. Tolik, eres muy audaz. Él respondió: No, solo soy una persona corriente. Hace tiempo que comprendí que a la insolencia hay que responder con la misma moneda. Por cierto, tú y Larisa ya pueden volver a la ciudad. Ya no hay nada que las amenace. No lo sé, creo que no es conveniente. No puedo arriesgar a mi única hija. Además, no estoy segura de cómo seguiré con el negocio. Ya he vendido el apartamento a través de mi agente de confianza, pero ocuparme del negocio es mucho más complejo, dijo Natalia. Natalia, puedo arreglarlo todo para ti al más alto nivel. Estoy acostumbrado a ocuparme yo mismo de estos asuntos. Esperaré nuevas instrucciones, respondió Tolik, aún sonriente. Natalia volvió a casa de Marat y le contó a su hija los resultados. Mencionó a Tolik y Larisa arrugó la nariz con desdén. ¿Por qué te involucraste con él? Esos tipos como tu Tolik siempre están buscando a alguien a quien apegarse. Nunca se ofenden porque su reflejo de saturación prevalece sobre todo, y si tienen conciencia está en pañales. Para buscar apoyo, miró a Marat, quien con un suspiro dijo: No quiero inmiscuirme en tus asuntos familiares, Natalia, pero creo que Larisa tiene razón. Ese joven que te viene con informes no me impresionó mucho. Hay algo resbaladizo en él. Larisa, aliviada, dijo: Si todo se ha calmado, quizá deberíamos retrasar la venta del negocio. Quizá debería aprovechar esta oportunidad para intentar algo más serio. Después de todo, tiene su simbolismo. Papá lo empezó todo de cero. ¿Qué te parece, Marat?, preguntó Natalia. Tienes razón, chica. Deshacerse de algo siempre es más fácil que adquirirlo. Seguro que tu padre te habría apoyado si estuviera vivo. A Larisa le gustaba Marat. Le recordaba a su padre. Siempre aceptaba su ayuda, incluidos los consejos sencillos sobre la vida. Además, Larisa notó cómo Natalia miraba a aquel hombre. Cuando aparecía Marat, le brillaban los ojos y se ruborizaba. Una vez, mientras trabajaban juntas en la cocina, Larisa preguntó casualmente: «Mamá, ¿me lo parece a mí o hay algo más que amistad entre Marat y tú?» Natalia se indignó. «¿Cómo se te ha podido pasar por la cabeza? Me avergüenza incluso pensarlo». La niña sorprendió a su madre en un descuido. «Ah, así que tenía razón.
Si te vienen esos pensamientos a la cabeza, no tienes por qué avergonzarte. Marat, como tú, perdió a una persona cercana y sufre de soledad. El destino los ha unido, y sería una tontería que no aprovecharas esta oportunidad. Larisa se limitó a expresar lo que pensaba. No esperaba que a continuación se produjeran una serie de acontecimientos importantes. Unos días después, Marat, visiblemente avergonzado, la llevó aparte. Larisa, me siento incómodo hablando contigo de esto. No quiero inmiscuirme en tus asuntos familiares. Después de todo, yo era amigo de tu padre y no tenemos la edad adecuada para que una niña vea lo difícil que es para un hombre dar su palabra. Ella podía ayudarle, pero decidió no hacerlo. Marat, desesperado, hizo un gesto con la mano y concluyó su largo discurso. En resumen, tu madre y yo hemos decidido unir fuerzas. ¿Qué te parece? La chica sonrió. En general, positivamente. ¿Qué depende de mí? Son adultos, ustedes deciden, por supuesto. Aunque la herida de la pérdida de su padre aún sangraba en el corazón de Larisa, no quería que su madre le llorara el resto de su vida. Natalia solo tenía 45 años y no era edad para renunciar a la felicidad personal. Ya que la crisis ha pasado, me ocuparé de los negocios. Aún te quedan 2 años de estudio, es un problema solucionable. Me trasladaré al Departamento de Educación a Distancia. Bueno, ¿qué sentido tiene esto? Larisa, sin pensarlo mucho, sintió que la vida lo había reordenado todo. Los preparativos fueron breves y ella, anticipando algo nuevo, se dirigió a su ciudad natal. La muchacha se imaginaba su reencuentro con los Toliks de otra manera. Los Toliks no le caían bien, pero Anatoly la saludó cordialmente. Bienvenida. ¿Quieres familiarizarte primero con los informes o te cuento primero los asuntos? Este gesto la sorprendió y alegró al mismo tiempo. Tras su largo viaje, Larisa estaba un poco cansada y no quería sobrecargar su cerebro con áridas estadísticas. Anatoly respondió, hablemos de nuestra posición en el mundo. Tolik estaba esperando esta pregunta. Por ahora no pienso en lo que nos espera en un futuro próximo, porque la situación es estable. Nuestro equipo es fuerte. Todos los especialistas son de alto nivel. ¿Crees que eso es lo que garantiza el éxito? Preguntó Larisa. Por supuesto, la gente lo decide todo. Tengo algo de experiencia y sé de lo que hablo. Larisa, queriendo tomar desprevenido a Tolik, le hizo una pregunta provocadora. Si no he entendido mal, ¿tú protagonizas este proceso sin ninguna vacilación? Tolik respondió. Eso parece, pero no veo nada malo en ello. Tu difunto padre confiaba en mí, y Natalia también me valoraba. Larisa interrumpió a Tolik. Eso es pasado. A partir de ahora trabajaremos de otra manera. Mientras sigas en el puesto de gerente, solo te ocuparás de los asuntos puramente administrativos. Yo me ocuparé de todo lo demás, incluidas las finanzas. Fue un golpe bajo, y Tolik pareció un poco desinflado. Tras sus palabras parecía desconcertado, pero no había ira en él, lo que confundió un poco a Larisa. Un pensamiento pasó por su mente. ¿Realmente podría ser tan honesto y abierto? No podía creerlo. Tolik era un misterio para la joven, y no conseguía que se revelara. Tolik cumplía sus obligaciones con diligencia, sin entrar nunca en discusiones con ella. Pero lo que más sorprendía a Larisa era que Tolik era capaz de realizar cualquier trabajo. Una vez inspeccionaron juntos unos establecimientos de la red VM recién abiertos. En un pequeño espacio, los trabajadores corrían despavoridos debido al mal funcionamiento de los equipos. ¿Qué pasará con nuestro banquete hoy? No tendremos tiempo de preparar platos calientes. Haremos aperitivos fríos y ensaladas, pero el segundo plato será un gran problema, expresó preocupado el administrador. Tolik hizo algunas preguntas al administrador y luego se dirigió a la sala con el panel de distribución. Al cabo de unos minutos, se oyó el zumbido uniforme de los instrumentos en funcionamiento, y Tolik regresó a la sala con aire satisfecho. Necesitamos más energía. Deberíamos redirigir aquí a nuestros electricistas. Que lo solucionen ellos, le dijo el administrador. Cuando volvieron a la oficina, Larisa preguntó a Tolik, ¿entiendes la tecnología? Él sonrió y respondió, hasta cierto punto, después de todo, mi especialidad principal es la ingeniería. Soy ingeniero, pero nunca me he limitado al camino del conocimiento. No te lo vas a creer, Larisa, pero tengo varios certificados.
incluso una licencia de piloto para aviones ultraligeros. Un ala delta. ¿Has visto alguna vez la Tierra a vista de pájaro? ¿La has visto cuando volamos a Sochi en avión? No es lo mismo. En un avión te sientas cómodamente y miras por la ventanilla. La verdadera sensación de volar solo puede experimentarse en un ala delta, cuando te elevas unos 200 metros por encima del suelo. Es una emoción increíble, compartió Tolik con entusiasmo. Lo describió con tanta pasión que Larisa no pudo resistirse. Me dan miedo las alturas, respondió con sinceridad, pero lo has descrito todo tan vívidamente que quiero probarlo. No hubo problema. Al día siguiente, Tolik la llevó afuera de la ciudad, donde los entusiastas de la adrenalina podían recibir una dosis. La única condición para un vuelo seguro era que el tiempo estuviera despejado. Larisa casi se muere de miedo mientras ascendían hacia el cielo. Luego, el miedo se convirtió en curiosidad y en un delirio salvaje. Gritó: «¡Estoy volando! ¡Increíblemente estoy volando!». El vuelo duró poco más de 10 minutos, pero la impresión fue tan intensa que Larisa pudo hablar de su primera experiencia en el ala delta durante horas. Lo que más le sorprendió fue que, junto a Tolik, se olvidó por completo del miedo. No había tenido tiempo de recuperarse del fantástico viaje cuando Tolik le propuso un paseo acuático. «Larisa, si aún no has saciado tu sed de conocimiento, estoy dispuesto a organizarte un viaje por el agua. Mi padre compró hace poco un barco de recreo y ahora lleva turistas. Yo se lo alquilo». Tolik no dudó y Larisa aceptó enseguida. Probó el paracaidismo, pero rechazó la idea de saltar desde un columpio de Tarzán. «Tolik, definitivamente no es para mí. Mi corazón se rompería en pedazos. Gracias a ti he visto y aprendido tanto». Le pareció que Tolik estaba decepcionado por su negativa. Para suavizar un poco la situación, Larisa sugirió: «Ya has hecho mucho por mí, ahora me toca a mí. Por supuesto, puede que no posea habilidades tan vívidas como tú, pero puedo ofrecerte un programa cultural enriquecedor». La alegría iluminó el rostro de Tolik e inesperadamente soltó: «Contigo atravesaría el fuego o el agua». Aunque esta expresión común se decía en broma, aquel día sonó como una confesión. Larisa pensó que su impresión inicial de Tolik era errónea. Este tipo sencillo y directo nunca escondía la mirada. Hablaba con sinceridad, y ella siempre podía contar con su hombro fuerte y masculino. Ella creía que con una persona así, ningún problema de la vida era desalentador. Como a la mayoría de las chicas jóvenes, a Larisa le encantaba soñar. Sin embargo, sus sueños no eran tan etéreos como los de sus compañeras. Parecían un plan claro que había que hacer realidad. La realidad la abrazaba. Al abrazarlo, Larisa se sentía cómoda tanto en la vida cotidiana como en los negocios. Tolik poseía una delicada sintonía emocional y siempre sabía lo que ella quería. No precipitaba los acontecimientos, cosa que ella apreciaba. Parecía que solo esperaba el momento oportuno para proponerle matrimonio. Pasó casi 1 año y medio, y Larisa seguía esperando a que el joven diera ese importante paso. La propuesta llegó inesperadamente durante una pausa para comer. Tolik le ofreció su mano, y con ella su corazón. Aunque la tradición dictaba que él debía pedir formalmente su mano, Larisa no se detuvo en este detalle y respondió escuetamente: «Tolik, estoy de acuerdo». Natalia, al enterarse de la próxima boda de su hija, no pudo contener su alegría durante una semana. «Mamá, no te lo vas a creer, pero ahora soy verdaderamente feliz con Tolik. La vida te será más fácil con un hombre tan fuerte como la armadura». La preparación de la boda exigía fuerza y nervios, y Natalia decidió encargarse de algunas de las tareas agradables. Larisa agradeció a su madre esta ayuda. «Mamá, eres mi salvavidas. Siempre apareces en los momentos difíciles. No sé qué haría sin ti». Durante el periodo de preparación no se sintió nerviosa, tratando la boda como una formalidad obligatoria. Solo el día de la celebración le flaquearon un poco los nervios, pero se le pasaron enseguida. A la mañana siguiente de las fiestas, se levantó temprano para evaluar cómo había cambiado su vida. Tolik ya bullía por la calle Mayakovsky. «Levántense, perezosos, el día de Lenin está rompiendo muy lejos». Era muy divertido y Larisa se reía a carcajadas.
Cuando se calmaron, preguntó a su marido: ¿Se te ha ocurrido a ti, Tolik? Él sonrió con orgullo. Sí, ¿te ha gustado? En general no está mal, pero ¿por qué me has llamado vaga en tu creación? Es una expresión figurada. Espero que no te ofendas. Bueno, nunca nadie me había llamado vaga. Desde niña estoy acostumbrada al trabajo duro y trato de hacerlo todo sola, dijo. Él la abrazó suavemente y le besó la frente. A partir de hoy, tu vida cambiará radicalmente. Ahora puedes entregarte a la agradable pereza de nuestro acogedor nido, y yo me ocuparé de los negocios. Su voz, como dulce aceite, penetró en su corazón, dificultándole pensar. Tolik, no te he entendido bien. ¿De qué negocio hablas? Preguntó ella. Quiero tomar el control total del negocio ahora que soy tu marido y tengo derecho a hacerlo. Ella lo apartó con fuerza. Tolik, estás hablando de tus derechos demasiado pronto. Y no los tienes, querido muchacho, no precipitemos las cosas. La tinta se ha secado donde ayer pusimos nuestros autógrafos y mi marido ya está haciendo valer sus derechos. ¿Por qué no has dicho nada? No he oído nada, dice, sin darse cuenta de la mirada desdeñosa que le lanza. La advertencia de su mujer no hizo más que enfadar aún más a Tolik. Después de todo, había invertido mucho tiempo en el cortejo y no estaba dispuesto a echarse atrás. Por supuesto, a Tolik le gustaba Larisa como mujer y quería pasar el resto de su vida con ella. Pero era posible si él, como verdadero hombre y cabeza de familia, se dedicaba a los negocios. Tolik respetaba las tradiciones establecidas y creía que una esposa debía ocuparse de los hijos y del hogar. Se lo recordaba cada vez que podía, pero Larisa no prestaba atención a sus insinuaciones, rechazando ese trato despectivo. Una noche llegó tarde a casa y le costó entrar por la puerta. Larisa se quedó desconcertada, pues nunca había tratado con un hombre borracho. Igor desaprobaba enérgicamente las bebidas fuertes, y Marat tampoco abusaba de ellas. Miró a su marido con los ojos muy abiertos. Tolik, es una tontería, discúlpate. Larisa, no puedo más. Me haces daño hasta la médula, soy un hombre y esto no puede seguir así. Por las historias de sus amigos, Larisa sabía que apelar a la conciencia de una persona borracha era inútil. Con la mayor delicadeza posible le dijo: «Vamos a la cama». Él aceptó feliz. «Sí, tienes razón, lo necesito». El hombre se balanceó y estuvo a punto de caerse, pero Larisa le proporcionó rápidamente su hombro. «Deja que te acompañe a la cama», dijo, logrando llevar a Tolik al dormitorio. Él se durmió inmediatamente, pero ella lloró de frustración. Ni siquiera en sus sueños había imaginado un escenario así. Por la mañana, Tolik no podía levantar la cabeza de la almohada. Incluso lloraba. Larisa le llevó agua, y el hombre, después de beberla, la atacó con reproches. «Todo se debe a tu indiferencia hacia mí. Todos los chicos se ríen de mí llamándome marido calzonazos. Por eso decidí beber hasta el olvido. No es una razón seria». Larisa respondió con calma: «Tolik, tú mismo te inventas las razones. Ocupas el puesto de mi adjunto, ¿qué te molesta? Y ya te dije que no estoy acostumbrada a ser de segundona. ¿Quién te impide organizar tus propios asuntos? Sé audaz y entonces estarás a la cabeza. Tengo el dinero para ello, si no, gánatelo. Si pensabas que yo sería tu cajero, tengo que decepcionarte, eso no ocurrirá». Tolik no se presentó en la oficina ese día, y Larisa tuvo que firmar documentos en su nombre. Por la noche, advirtió a su marido: «Otro incidente como este y te pediré que escribas una carta de dimisión voluntaria». Un mes después, el incidente se repitió, pero esta vez con agresividad. Al cruzar el umbral, empezó a insultar a su mujer. Larisa optó por no responder a sus provocaciones y le dejó solo en el pasillo, desahogando su ira. En la mitad de la noche, la despertaron sus gritos. «¿Soy un perro para dormir bajo el porche?». Tuvo que calmar a Tolik porque sus gritos podían despertar a los vecinos. Por la mañana, cuando se iba a trabajar con dolor de cabeza, Tolik ya no estaba en el pasillo. Al parecer, se había trasladado a la habitación de invitados. En el trabajo, sus compañeros le preguntaron: «¿Larisa se encuentra mal, Tolik?». Ella tuvo que mentir: «Sí, no se encuentra bien. Y mañana no podrá dirigir la reunión, yo me encargaré».
Larisa intentó ordenar sus pensamientos, pero se encontró enredada en la red de su matrimonio. No sabía qué hacer. Sintió el impulso de pedirle consejo a su madre, pero descartó rápidamente la idea. No la quería agobiar más. Me las arreglaré sola, no hay necesidad de disgustar a mamá. Ya lo haré. Decide. El tiempo de las advertencias había pasado, era hora de pasar a la acción. De camino a casa, se imaginó a Tolik quejándose una vez más, pero le esperaba una escena completamente diferente. La puerta del apartamento estaba parcialmente abierta y del interior emanaba música a todo volumen. Su vecina también estaba de pie en la puerta, en una pose muy pintoresca. Larisa, hace una hora que te espera aquí gente seria de negocios. Primero los gritos nocturnos y ahora la música a todo volumen. ¿Qué será lo próximo? ¿Una pelea? Protestó en voz alta la vecina. Larisa entró en su apartamento, dejando la puerta ligeramente entreabierta, por si acaso. En el salón, unas luces brillantes iluminaban una mesita con restos de bocadillos, y dos hombres desconocidos se encorvaban, aparentemente ebrios, al ritmo de la música. Enfurecida, Larisa desenchufó el cable y Tolik se le acercó diciendo: «Mi mujercita ha vuelto del trabajo. Larisa, estos son mis amigos, los he conocido hoy. Me encontraba muy mal y me han curado». Asintieron con aprobación, mostrando su camaradería achispada. Enfurecida, Larisa hizo algo que nunca había hecho antes. Detuvo a los hombres y les dijo: «No tengas prisa, Tolik, llévate a tus amigos». Los hombres intercambiaron miradas y uno preguntó: «¿Por qué?». Ella respondió: «Porque ya no vive aquí». Y sacó su maleta con ruedas, empaquetando rápidamente todas sus pertenencias. «Todo, Tolik, vete, tus amigos te esperan». Tolik parecía desconcertado, incapaz de entender lo que estaba pasando. De repente, la claridad le asaltó durante un breve instante y gritó: «Larisa, ¿me estás echando?». «Sí, Tolik, no te necesito. Tu juerga termina aquí. Mañana voy a pedir el divorcio». Los hombres, aún incrédulos, le arrastraron escaleras abajo. Siguió gritando un rato, afirmando que ella se arrepentiría, pero finalmente el ruido se desvaneció. No supo dónde pasó la noche su marido. Solo al día siguiente apareció a sus pies, suplicando perdón. «Lo siento, Larisa, te juro que no volverá a ocurrir», suplicó con voz cansada. Ella respondió: «Es demasiado tarde, Tolik, ya he pedido el divorcio, ya no te creo». El matrimonio con Tolik duró menos de un año, pero ese tiempo fue suficiente para que Larisa se replanteara su actitud hacia los hombres. Aunque no rechazó por completo la compañía masculina, se abstuvo de entablar relaciones serias. Los pretendientes la colmaron de regalos caros e incluso le propusieron matrimonio varias veces, pero ella dudó en contraerlo. Sus amigas, preocupadas, le advirtieron de que acabaría sola en la vejez si seguía así. Ella respondió con tristeza: «Solo quiero que me quieran de verdad. Soy una persona viva, no una bolsa de billetes o una caja fuerte con lingotes de oro». Hace solo 2 años, Larisa se permitió desviarse de las estrictas normas que había seguido durante 10 años. Ocurrió en su cumpleaños jubilar. Cada año que pasaba, su actitud hacia las celebraciones personales se volvía más rígida. El escalofrío de la soledad se hizo más palpable. En un intento de romper la monotonía, Larisa decidió celebrar su cumpleaños con grandeza. Invitó a sus amigos y colegas al mejor restaurante de la ciudad, donde los artistas deslumbraron a los invitados. Cuando la celebración llegó a su clímax, las luces se atenuaron y 2 camareros trajeron un carrito con una enorme tarta. Inesperadamente, la tarta dejó ver a un bailarín. Primero solo la cabeza con una máscara negra y luego la figura completa. El bailarín era muy corpulento y ejecutaba una danza encantadora. La sorpresa dejó a los invitados estupefactos. Se oyeron suspiros femeninos. ¡Qué tipo más guapo! Al igual que Apolo, sabía pasar muy bien la velada. La actuación duró unos 3 minutos, y a su conclusión, el bailarín entregó a Larisa un ramo de rosas carmesí. Al tocar su mano, su cuerpo se estremeció como electrizado. El bailarín le besó la mano y le susurró:
Eres preciosa, te deseo felicidad. Ella comprendió que este vibrante espectáculo pasaba por el evento estrictamente organizado. Lo confirmó el hecho de que, tras la actuación, el joven se acercó a ella, casi desnudo, con aspecto patético y vulnerable. Ella susurró: «Oh Dios, sigue siendo solo un niño». Sin embargo, la perplejidad de los invitados, potenciada por los efectos del alcohol, explicaba el comportamiento de la anfitriona. Decidió manejar la situación por su cuenta. «Continuemos nuestra velada», declaró. «Llenemos de nuevo nuestras copas y brindemos para que cada día nuestra querida Larisa viva sorpresas tan memorables». Para evitar que el bailarín avergonzara a las mujeres con su atractivo cuerpo, le trajeron una bata de rizo. Larisa lo sentó junto a ella, diciendo: «Come, no seas tímido». Él comió con avidez y ella lo observó con amor maternal. Los invitados se divertían y no les prestaban atención. Cuando el joven sació su hambre, ella le preguntó con la misma preocupación: «¿Dónde vives? ¿Puedo llevarte?». El chico, un poco avergonzado, respondió: «No tengo un lugar fijo, hoy aquí y mañana allá». Inesperadamente, Larisa le dijo: «Tengo una habitación libre. Múdate hoy y mañana veremos qué más podemos hacer por ti». El joven suspiró aliviado y le dio las gracias. Más tarde, por insistencia de Larisa, Stanislav empezó a asistir a cursos y a dirigir la oficina. Cuando entraron en el apartamento, la mujer preguntó: «Por cierto, ¿cómo te llamas?». Stanislav Senkov», respondió el joven. El tipo la impresionó no solo por su ingenua sencillez, sino también por la historia de sus desventuras. Stas venía de provincias, aspiraba a una vida mejor, pero nunca se planteó que requería al menos una educación básica para no morirse de hambre. Tuvo que trabajar como cargador y conserje antes de ver un anuncio que invitaba a jóvenes como en físico para un trabajo especial. Stas se presentó inmediatamente al casting y admite: «Al principio me daba asco, ya sabes, las miradas, pero luego mejoró. Además, el sueldo era mucho más alto que el de un cargador». Stas se alojó en el apartamento de Larisa y le ayudó a matricularse en los cursos. La puerta del cuarto de baño, ligeramente entreabierta, emitía el sonido constante del agua corriente. Estos sonidos monótonos la ayudaban a relajarse, a no pensar en nada. Sin embargo, por más que lo intentaba, una imagen de su mujer surgía ante sus ojos y sus palabras resonaban en sus oídos. «Te echaré si descubro que me engañas. Te irás de aquí sin nada». Sintió vergüenza y humillación una vez más al recordar la mirada desdeñosa de Larisa cuando pronunció aquellas hirientes palabras. Chispas de ira se encendieron en su corazón en ese momento, pero no podía actuar porque dependía por completo de esa mujer. Por supuesto, podría, en un arrebato de indignación, haberle lanzado insultos similares, incluso haber roto los lazos con ella, pero eso significaría perderlo todo. Y eso significaría el fracaso total de sus planes. Por lo tanto, Stas no podía permitirse acciones impulsivas, ya que se había acostumbrado demasiado a una vida cómoda en los últimos 2 años. De repente, sonó la voz de Polina, rompiendo su ensoñación. «Stas, ¿estás dormido?». Se sobresaltó y abrió los ojos. «No, estaba pensando. Y me has asustado. ¿Por qué gritas tan fuerte?». Después de una ducha, la cara de la chica sería un desastre. Stas soltó su presa. ¿Podía ser tan cruel esta niña tan ingenua? Polina frunció el ceño. «¿Niña ingenua? Estás hablando de Dashka, ¿verdad?». «Sí, es un verdadero monstruo. Siempre siguiéndome, escuchando a escondidas. El otro día la vi rebuscando entre mis cosas. No me gustaría tener una vecina así. ¿Qué te impide buscar otro apartamento?». Se sentó en la cama, mirando directamente a los ojos de Stas. «Hoy haces preguntas tontas. Hasta me pareció que estabas... Esta mañana no estaba en mi elemento cuando tuve una discusión con mi mujer», confesó Stas a Polina. Ella, comprensiva, le tendió la mano. «Los problemas con la esposa son serios. No es como tratar con un vecino del que puedes escapar». Stas suspiró. «Lamentablemente, de momento no tengo medios para eso». La mujer sonrió con satisfacción. «Si esa es la única razón, puedo ayudarte».
Toma la cartera del bolsillo de la chaqueta. Paulina aplaudió alegremente, exclamando, «¡Stas, te adoro!». Corrió descalza hasta el otro extremo de la habitación, donde una silla sostenía las pertenencias de su amante, pulcramente ordenadas. Al cabo de unos segundos, regresó con la cartera. Stas contó varios billetes de la más alta denominación. «Con esto debería bastar», dijo. Paulina hizo un mohín. «Suficiente para una semana en un lugar barato infestado de bichos. ¿Qué tal algo decente?». Stas esperaba que la señora se alegrara y expresara gratitud, pero su reacción le sorprendió. «¿30,000? ¿Eso es todo lo que tienes para vivir decentemente?». Ella arrojó despreocupadamente el dinero en el cajón de la cómoda, comentando, «En el mundo de hoy, 30,000 no son nada. Lo siento, pero con esa cantidad ni siquiera te comprarás lencería decente». Se sonrojó el joven, provocando la risa de su amante. Stas se levantó rápidamente y empezó a vestirse. Sorprendida, Paulina le preguntó, «¿Estás enfadado conmigo?». Él respondió, «No, es que no me acostumbro a tus bromas». Paulina decidió engatusarle, rodeándole el cuello con los brazos. «Perdóname, por favor. Solo quería tomarte un poco el pelo. Hoy no eres tú mismo. ¿Qué ha pasado?». Stas explicó, «Nada especial. Ya te dije que tuve una pequeña pelea con mi mujer. Me está presionando. Hoy incluso me ha amenazado». Paulina puso los ojos en blanco. «Vaya, no sabía que tu vieja fuera tan mala». «Mi mujer no es vieja, es mayor que yo, y la diferencia de edad no es gran cosa. Pero con el tiempo será más evidente. Un día te darás cuenta de que desperdiciaste los mejores años de tu vida en una causa perdida». Stas tenía una expresión misteriosa en el rostro. «No pienso pasarme toda la vida con esta mujer. Ahora mismo este matrimonio me beneficia, pero no lo haré para siempre». Paulina gritó, pero rápidamente se tapó la boca con la mano. «Stas, ¿cuándo vas a dejar a esta dama? ¿Te casarás conmigo? Llevamos saliendo más de un año». «Todo es posible. Eres tan tentadora como un bollo de semillas de amapola, y estoy dispuesto a devorarte entera». Paulina puso sensualmente los ojos en blanco y cayó en sus brazos. A pesar de su relativa juventud, la muchacha conocía bien la naturaleza masculina y la manipulaba con habilidad. Tuvo muchos amantes, pero Stanislav Senkov cautivó inmediatamente su corazón por razones obvias. Su romance no empezó con citas y salidas al cine. La propia Paulina organizó un encuentro con el marido de un conocido empresario en su apartamento. Como su vecino estaba fuera un día, no hubo obstáculos para la cita. Se dio cuenta de que Stas estaba prendado de ella. La parte racional del cerebro de la chica empezó a trabajar en la dirección correcta, buscar beneficios de la relación con el joven. Por ahora, no fue demasiado lejos con sus planes. Sin embargo, hoy, cuando Stas le confesó que no todo iba bien en su vida familiar, Paulina comprendió que había llegado el momento de actuar con decisión. Para ello, necesitó más de una hora. Se entregaron a la pasión, y una llamada del móvil de Paulina les devolvió a la realidad. Cada amante se apresuró a buscar su teléfono, solo para descubrir que el móvil de Paulina estaba sonando. Era la señora Skorikova, directora del fondo infantil, que buscaba a su empleada. Paulina, con expresión inocente, empezó a mentir a la directora. «La señora Galleva me lo pidió ella misma y yo fui a una misión siguiendo sus instrucciones. Larisa prometió destinar fondos para regalos a los niños. También tengo previsto visitar al banco, todo está en orden». Paulina colgó, apagó el móvil y se recostó en la almohada. «Estoy cansada de seguir órdenes ajenas. Quiero dirigir a la gente yo misma». Stas le peinaba los mechones rubios. «Lo quieres de verdad, ¿no?», continuó ella, recorriéndole con el dedo la cara y el cuello. «¿Y cuando te casaste, hicieron un acuerdo prenupcial?». «No, Larisa no quiso. ¿Por qué lo preguntas?». «Por curiosidad. Según la ley lo heredas todo de tu mujer. ¿Es correcto?». «Eso parece, pero pensar en ello ahora es prematuro porque mi mujer aún es joven y está sana. Probablemente vivirá hasta los 100 años, y antes podrían aparecer otros herederos». Paulina se preocupó.
¿De dónde pueden venir? Por ejemplo, podríamos tener pronto una hija o un hijo. Hablas de ello con tanta calma. ¿Crees que debería gritar y arrancarme los pelos? Dejémonos de conversaciones vacías. El hombre miró su reloj. Es hora de que nos separemos. Le prometí a Larisa que estaría en la oficina después de comer. Paulina observaba cómo se vestía su amante, y en su mente giraban los mismos pensamientos ansiosos. No me has dicho nada definitivo. A veces es más útil callar que decir tonterías. Aguanta un poco y te daré algo de dinero. Puedes buscar un apartamento a tu gusto. La chica empezó a saltar de alegría. Eres encantador. Te quiero. Y si quieres, cuando dé a luz tendrás un montón de niños y niñas. Tu vieja apenas es capaz de tal hazaña. Stas iba en el coche, comparando mentalmente a su mujer y a su amante en muchos parámetros. Ella era más joven y no dudaba en mostrar sus sentimientos. Con ella se sentía como un ídolo. En cuanto a Larisa, suprimía su ego masculino. No era más que un chico que hacía recados para ella. Stas murmuró entre dientes. Paulina tiene razón, tenemos que pensar en algo urgentemente. En el despacho reinaba un ambiente de trabajo y nadie le prestó atención. Stas entró en la recepción, pero la secretaria, con voz incolora, le informó. A Larisa la han citado del ayuntamiento, volverá pronto y te ha pedido que le esperes. Stas sonrió a la secretaria. De acuerdo, estaré en mi despacho. No hace mucho que Stas asumió el cargo de jefe del departamento de publicidad. Fue un regalo inesperado de su mujer y decidió agradecérselo, al menos verbalmente. Larisa, es muy noble de tu parte. No esperaba un regalo tan generoso. No es un regalo, llevas casi 2 años estudiando. Sí, pero este puesto de responsabilidad te lo dan con perspectivas de futuro. Ganaré experiencia. Qué cara más bonita tienes. Ni siquiera el estatus de mi marido te exime de toda una serie de obligaciones. Recordando este incidente, Stas maldijo. Maldita sea. Constantemente me señala que no soy nadie comparado con ella. Y Paulina tiene razón. Llegará un momento en que me daré cuenta de que he malgastado los mejores años de mi vida. Hay que hacer algo, ¿pero qué? Cerró los ojos y empezó a pensar intensamente. Por su mente pasaron varias opciones, pero solo una parecía algo adecuada para Stas. Él creía que la vida le había tratado injustamente. Este resentimiento universal contra todos y contra todo surgió en él a la edad en que los niños pasan por debajo de la mesa. Sin doblar la cerviz, Stas era capaz de rugir ante cualquier hipo en el parvulario. Otros niños no querían ser amigos suyos, pero el pequeño no se culpaba a sí mismo ni a sus compañeros, sino a su madre. Lidia Dmitrievna, en toda su corriente, culpaba a su joven vástago porque ella también se consideraba culpable de todas sus desgracias. Por supuesto, no se lo reveló. Fue más tarde, cuando él creció, cuando su madre le habló de su pasado. No, Lidia creció en una familia sencilla. Su padre era electricista y su madre trabajaba de niñera en una guardería. Además de Lidia, había 3 niños más en la familia, por lo que vivían sin lujos. Los más pequeños vestían ropa usada. Un día, la madre rompió la blusa de la hermana mayor que había heredado. No me lo voy a poner. Estoy harta de llevar ropa usada. Todos en clase se ríen de mí. La madre no se anduvo con rodeos con la hija desobediente y le dio una bofetada mientras le decía: mientras estés a nuestro cuidado y lleves lo que te den, cuando seas mayor te pondrás a trabajar. Cómprate lo que quieras, incluso seda. Lidia esperaba con impaciencia el final de las clases para escaparse de casa, donde todo se había enfriado. En su familia todos se odiaban en silencio. Nunca celebraban las fiestas y nunca venían invitados. Lidia soñaba con tener amigos después de la escuela. Se matriculó en una escuela de formación profesional y en menos de 3 años adquirió la especialidad de cocina que tanto necesitaba. La madre le exigió que volviera a casa y le buscaría un trabajo en su guardería, pero la hija ya había probado el fruto de la libertad y no quería volver. Durante varios años trabajó en la escuela y luego, por recomendación de una amiga, se trasladó a una pequeña cafetería. Una habitación en la residencia se consideraba casi lujosa para sus estándares,
así que Lidia pensó que su vida había triunfado. Sin embargo, llegaron tiempos inciertos y el establecimiento fue comprado por un nuevo propietario rico que rechazó los servicios del antiguo personal. Lidia tuvo que arreglárselas con trabajos temporales. Por desgracia para ella, incluso en su vida personal, el chico con el que salía desde hacía casi 3 años se casó con su amiga. Y cuando Lidia cumplió 30 años, se dio cuenta de que su tren había partido y que nunca volvería a la estación donde experimentó la felicidad. Pero todo cambió. Una presentable chaqueta militar, botas Kirsa y una grasienta gorra adornaban al hombre. Se acercó al mostrador y quiso apoyarse en él, pero Lidia le gritó: «Ciudadano, apártese, podría contaminar mis productos con diversos microbios». Afanasi se rió entre dientes. «De verdad parezco amenazador». La chica se avergonzó un poco. «Tu ropa no está muy limpia, y tengo productos». «Lo comprendo, intentaré no esparcir mis microbios. Y tú, a cambio, hazme un par de docenas de tartas con diferentes rellenos, preferiblemente en bolsas separadas». Lidia aceptó el encargo con entusiasmo, porque un cliente así era algo poco frecuente. Los transeúntes solían comprar solo 1 o 2 pasteles. Ella preguntó alegremente: «¿Y para qué necesita tantas tartas si no es un secreto?». El hombre hizo un gesto con la mano. «No es ningún secreto. Trabajo como guarda forestal con mi hijo. Vivimos en una granja y no tenemos tienda cerca, así que me abastezco de varias cosas». «¿Dónde está su mujer? ¿Está divorciado?». El hombre comprendió de inmediato. «Ella falleció. Contrajo una desagradable enfermedad y murió hace 3 años. Ahora soy viudo». La mujer echó diferentes productos en una bolsa de papel, pero Afanasi no quiso tomarlos. «No puedo permitírmelo. Pésalos y dime cuánto cuestan», dijo la mujer con severidad. «No te lo voy a dar a ti, es para tu hijo. Dile que es del hotel de la tía Lidia». Afanasi guardó las tartas y los caramelos en la mochila y dijo: «Tengo que irme, hoy llega el último tren. Si no llego tendré que pasar la noche, gracias». Parecía una persona normal, nada especial, pero se sentía bien en el alma. Lidia no tenía ni idea de que aquel encuentro fortuito cambiaría su vida exactamente una semana después. Afanasi reapareció en la estación, pero Lidia no lo reconoció. Iba pulcramente bien vestido, hasta que éste le preguntó bromeando sobre la lucha con los microbios. La mujer, sorprendida, exclamó: «Ah, eres tú. No te había reconocido. Hoy pareces tan sofisticado». «No quería asustarte otra vez, así que me vestí así». «¿Volverás a comprar pasteles?». El guardabosques se sonrojó. «Es obligatorio, pero quería preguntarte algo. ¿Hasta qué hora trabajas?». Afanasi consultó su reloj. «Bien, quedan 15 minutos. ¿Puedo acompañarla?». «Sí, por favor». Él esperó mientras ella cerraba el buffet, y para no parecer tímida, la mujer se sentó audazmente en el asiento trasero de su motocicleta, rodeándole la cintura con los brazos. La llevó a dar una vuelta por el terraplén y se detuvo. «Bajemos al río». Ella le siguió, sabiendo que nada la amenazaba con aquel hombre. El agua del río lamía suavemente la orilla, y la orilla opuesta brillaba con el zumo de frambuesa del atardecer. La muchacha suspiró. «Señor, qué hermoso». Afanasi se acercó a ella y la abrazó suavemente por los hombros. «Sí, esto es muy bonito. Y tú, Lidia, con la puesta de sol como telón de fondo, estás fantástica. Sabes, no se me da bien decir palabras bonitas, así que te lo diré sencillamente. Sé mi esposa». «No digas que no a menos que no estés de acuerdo. Solo aléjate y lo entenderé», susurró en voz baja. «Afanasi, estoy de acuerdo». Cuando Lidia contó esta historia a sus hijos, admitió que temía el primer encuentro. Los niños suelen reaccionar negativamente ante los padrastros, así que ella estaba ansiosa. Pero Lidia guardó silencio cuando Afanasi detuvo su motocicleta cerca de una robusta casa en el bosque. Ella se sorprendió. «Creía que vivías en el bosque». Él se rió entre dientes. «También tengo una cabaña allí, pero no es seguro que un niño pequeño viva en nuestro bosque. No quiero asustarte, Lidia, pero hay muchos lugares peligrosos en los alrededores, conocidos localmente como el Pantano del Diablo. Nadie sabe dónde empiezan y acaban porque cambian cada vez.
Cambian de lugar como deambulando. Nunca había oído que los pantanos pudieran vagar. Oirás más viviendo aquí. Mucha gente ha perecido en estos lugares. Se adentraron en el bosque y nunca regresaron. Afanasi, ¿me estás asustando a propósito para que me vaya? El hombre no tuvo tiempo de contestar porque un niño flaco salió corriendo de la casa y corrió hacia Lidia. Mami, te he estado esperando tanto tiempo. Por favor, no te vayas otra vez. La mujer abrazó el cuerpo tembloroso del niño y no pudo decir ni una palabra. Afanasi susurró. Siento que haya sido así. Cuando murió mi mujer, mi hijo era muy pequeño y le dije que mamá se había ido. Pensé que lo había olvidado, nunca me preguntó. Acariciaba su rubia cabeza, pensando que el cielo la guiaba a través de todos los sufrimientos y años de soledad. Sentada, Lidia miró a los ojos azules del niño. Yo no iré a ninguna parte, ahora estaremos siempre juntos. Con la llegada del guardabosques a la casa, la vida se volvió más alegre. Con la ayuda de su marido, Lidia consiguió trabajo como cocinera en la escuela del pueblo. Ahora, todas las mañanas, Afanasi llevaba a su hijo y a su mujer en moto al trabajo y a la escuela, y por la tarde los traía a casa. Afanasi no podía ser más feliz. Había dejado de creer en la felicidad y ésta le llegó inesperadamente. Lidia, eres mi talismán. Has conseguido que vuelva a ser feliz. Pero la cumbre de una vida feliz llegó un año después, cuando Lidia dio a luz a Stas. Cuando le dieron el alta en la maternidad, Afanasi estuvo casi un día sentado junto a la cuna. Miraba al pequeño y lloraba. Señor, gracias. Ahora tengo una familia de verdad. Y haré todo lo posible para que mis hijos y mi mujer no pasen necesidad. Pero el destino a menudo atrae a la gente y luego la engaña tan cruelmente. Le gastó una broma a la familia Senkov. Stas acababa de empezar a andar solo y era imposible vigilarlo constantemente. Una vez se coló en la cocina y lo puso todo patas arriba. Lidia, en ese momento, estaba blanqueando algo terrible. Kolenka, ¿qué ha pasado? El chico señaló la puerta. Allí, su hermano Stas había derramado vinagre. La mujer tiró una palangana con la colada y entró corriendo en la casa. El hijo menor estaba sentado en el suelo y lloraba. En sus manos había un frasco de esencia de vinagre. Lidia tomó el peligroso recipiente del niño, pero de un vistazo no pudo determinar si el bebé se había bebido el líquido o no. Presa del pánico, se apresuró a llamar. Necesito una ambulancia, que nos lleven al hospital. En ese momento, el cabeza de familia estaba trabajando en el garaje del vecino. Kolenka corrió hacia allá y le contó a su padre las travesuras del hermano menor. El vecino lo había oído todo y comentó sabiamente. No alborotes, solo entorpeces. Llama a una ambulancia, es más fiable. El pequeño hospital estaba situado en el polígono central, y los médicos llevaron allí a la madre y al hijo. Afanasi le siguió en su motocicleta. Los médicos examinaron al niño y no encontraron ninguna desviación, pero por si acaso dejaron al bebé en el hospital. Lo más probable es que no haya tenido tiempo de probar el vinagre, pero tendremos que observar a tu pequeño. Si todo va bien por la mañana podrá irse a casa. Lidia se quedó con el niño en el hospital y Afanasi se fue a casa. Me voy, da miedo una casa vacía. Besó a su mujer y a su hijo y se marchó. Al día siguiente, poco antes del mediodía, Stas recibió el alta. Lidia esperaba que su marido viniera a buscarlos, pero no apareció. Tuvieron que tomar el autobús para volver a casa. Cuando entró en la casa, enseguida se dio cuenta de que las luces estaban encendidas por todas partes. Kolenka dormía acurrucado en la silla. Kolenka, ¿por qué está la luz encendida por todas partes? El niño se levantó de un salto. Oh, mamá, has vuelto. Estaba esperando a papá y tenía miedo. La mujer puso al pequeño en la cuna. ¿Y dónde está papá? Todavía no ha venido. Iré a preguntar a nuestro vecino. Quizá alguien haya visto a papá. Pero nadie en el pueblo había visto al guardabosques. Lidia corrió a ver a la policía local y le exigió. Declare usted mismo la búsqueda. Sabe que Afanasi no puede desaparecer así como así. Conoce el bosque como la palma de su mano. El agente local insistió. Tiene que declarar.
Pero los vecinos organizaron una búsqueda. Peinaron todos los alrededores, pero no había señales del silvicultor desaparecido. Entonces el vecino del que Afanasi era amigo recordó. Probablemente fue al lugar abandonado que se extiende a lo largo de los pantanos. Tenemos que ir allí, está oscureciendo. Lidia se negó a creer esta versión. No digas tonterías, no puede perderse en el pantano. Es guardabosques y conoce todos los baches de aquí. Tenemos que continuar la búsqueda. Durante 3 días, los aldeanos buscaron al hombre pero no pudieron encontrarlo. Sin embargo, la mujer del guarda forestal se negaba a creer que su marido ya no estuviera entre los vivos. Siguió esperándole, a menudo sin dormir, mirando fijamente a la oscura ventana. Los años pasaron volando. Lidia, por costumbre, siguió esperando a su marido. Se volvió retraída y hablaba poco, incluso con sus hijos. El mayor, Kolenka, comprendía y simpatizaba con su madre, mientras que Stas exigía atención. Se convirtió en un niño egoísta y caprichoso, que constantemente culpaba a su madre de todo. Si en la infancia Kolenka toleraba las travesuras de su hermano menor, más tarde se avergonzó de él. Un día, la paciencia de Kolenka se agotó y se enfrentó físicamente a Stas. Stas respondió atacando a su madre. Ni siquiera me defendiste. ¿Qué clase de madre eres si permites que este monstruo maltrate a tu propio hijo? Lidia trataba habitualmente de justificarse, pero Kolenka le exigía. Escucha, discúlpate con mamá. Le debes todo en la vida, canalla. Stas, desafiante, tomó sus cosas. No me quedaré más aquí, declaró. Nadie volverá a verme en esta casa. Le encantaba presumir. Lidia corrió hacia él. Hijo, ¿a dónde vas? Pero Kolenka abrazó a su madre y la tranquilizó. No va a desaparecer, solo está montando un espectáculo. Volverá dentro de un rato. Y si no vuelve, no pasa nada. El tonto ya tiene 20 años, sabe cuidarse solo. Además, siempre está pidiendo dinero. Stas dio un portazo y gritó desde afuera. «¡Dame dinero para el camino!». Kolenka le entregó el dinero a través de la ventana. Esto debería bastar para el viaje y para salir del paso durante un tiempo. Lidia miró por la ventana y lloró. Kolenka estará perdido, no se ha adaptado a la vida en absoluto. A Stas no le gustaba recordar su pasado rural, sobre todo el día que se fue de casa. Tuvo que pasar por muchas cosas antes de conocer a Larisa, pero nunca compartió su pasado con nadie, ni siquiera con su mujer. Stas se avergonzaba de sus orígenes y nunca visitó a su madre y a su hermano en todos estos años. Mientras tanto, la nueva carretera brillaba al sol como un atlas, serpenteando, despertando la imaginación de Larisa. Larisa miraba la carretera con aire soñador. Un par de veces, Stas lanzó miradas fugaces a su mujer, pero ella no reaccionó. Finalmente, no pudo resistirse a preguntar. «Larisa, ¿qué has visto ahí que yo no vea?». Ella se sobresaltó y luego sonrió, pero era una sonrisa completamente distinta que hacía que su rostro fuera sublime y orgulloso. «Stas, no puedo apartar los ojos de la carretera. Parece un gran río con cientos de afluentes que se ramifican desde él. Una vista impresionante». El hombre volvió a sonreír. «Aunque fui un estudiante mediocre en la escuela, recuerdo que los afluentes no se bifurcan, sino que desembocan en el río principal». Balanceándose juguetonamente hacia su marido, le dijo: «No te atrevas a corregirme. Deja que tus afluentes desemboquen. En cuanto a los míos, se bifurcan. Me gusta tener al menos un día al año en el que se me permite equivocarme». «Claro que puedes», bromeó. «Entonces déjame en paz. Hoy diré tonterías, haré lo que se me ocurra, y tú observarás en silencio. En otras palabras, hoy he decidido tener un día de desobediencia». Miró juguetonamente a su marido y añadió: «Gracias, Stas, por decidir llevarme a la naturaleza. Ni siquiera recuerdo la última vez que descansé como es debido. Probablemente en la infancia, cuando mi padre aún vivía». Stas suspiró pesadamente. «Mi padre también murió trágicamente. Nunca me hablaste de tus parientes, ¿por qué?». No quería reabrir viejas heridas. No quería indagar en mi infancia, es todo muy doloroso.
Lo siento, pero no me gusta pensar en mi pasado. Permanecieron en silencio unos minutos y luego Larisa preguntó, ¿cuánto nos queda? Ya estoy algo cansada. No queda mucho. Solo un poco más y encontraremos un claro para descansar. Haremos un picnic allí. Durante algún tiempo viajaron por la carretera principal. Luego Stas se desvió por un camino de tierra, del que partían pequeños senderos en distintas direcciones. Larisa preguntó, ¿cuánto tiempo más estaremos dando vueltas? Stas la aseguró, ya casi hemos llegado. ¿Tienes miedo de que te lleve a un bosque denso y te deje para que te coman los lobos? La miró directamente a los ojos. Tengo motivos para temer eso, teniendo en cuenta que soy yo quien nos guía. Rió entre dientes. Por supuesto que no. ¿Por qué iba a asustar a mi propia esposa? La mujer respondió pensativa. De repente, Stas maldijo en voz alta. "Oh, maldita sea. No necesitaba que el coche se averiara en este terreno tan accidentado". Larisa le miró. Parece que tendremos que dejar el coche aquí y continuar a pie. Solo son unos metros más, unos 300. Estoy lista para un sprint. Ve adelante. Sí, pero tú llevarás las bolsas. Stas asintió. Obedezco. Y se adentraron por un estrecho sendero en las profundidades del bosque. Larisa daba pasos con seguridad mientras Stas se sentía un poco inquieto. Él exclamó alegremente. Tú también lo has sentido, ¿verdad? Solíamos correr por aquí con los chicos para poner a prueba nuestro valor. Así que eres de por aquí. Nunca me lo dijiste, reflexionó Larisa. Quería darte una sorpresa. No entendía por qué habías elegido este lugar para hacer un picnic. Pensé que alguien en las redes sociales te lo había sugerido. Stas se detuvo e inclinó la cabeza hacia atrás. Siente el aire aquí y escucha a los pájaros. ¿Puedes sentirlo? Larisa cerró los ojos y contuvo la respiración. Siento como si estuviéramos en otro planeta o en un mundo paralelo. ¿Por qué no me lo dijiste? La besó y la abrazó. Eres la niña traviesa que intenta parecer mayor. ¿No es malo? Desde luego que no, respondió ella. Porque a los chicos no les gustan las chicas atrevidas. Se vengan de las peores maneras, como tirando de las trenzas y escondiendo las mochilas del colegio. Se echó a reír alegremente. Hoy estás encantadora. Sinceramente no esperaba esto de ti. Es el mejor día de mi vida. Stas permaneció en silencio, pero una momentánea expresión de malicia cruzó sus ojos. Después de una copiosa comida, Larisa se sintió un poco somnolienta, y Stas mostró una preocupación inesperada. Descansa un poco en la tienda, iré a encender un fuego. ¿A qué distancia está el arroyo?, preguntó ella. Justo detrás de esos arbustos, señaló. Ilumina la zona entre los árboles. Oh, qué delicia. Es como un cuento de hadas, solo faltan los magos. Stas la tranquilizó. Nos las arreglaremos como magos, pero primero tomemos un aperitivo ligero. Trabajando juntos, los cónyuges montan una pequeña tienda y cerca, sobre la hierba, colocan una mesa. Larisa se afanó en colocar el improvisado mantel. Stas dijo, debo admitir que en este momento me siento como un niño pequeño. Mientras disfrutaban de aquel momento de paz, Larisa sintió que se adentraba en un sueño placentero. Hacia el final de su viaje por el reino de Morfeo, vio a su padre, Igor, vestido con la misma camisa con la que murió, con una enorme mancha de sangre todavía en ella. Su padre la cubrió cuidadosamente con la mano, visiblemente afligido. Una camisa tan buena, mi favorita. Pero tengo que dejar que se estropee porque no hay detergente que pueda con esta mancha. La hija suplicó. Papá, dame la camisa. Él se negó. No, querida. Nada te saldrá bien. Es mejor que te ocupes de tus cosas. Mira cómo has estropeado las zapatillas nuevas. Ante sus ojos apareció un par de deportivas con manchas de barro fresco desprendiéndose. En su sueño, Larisa se preguntó dónde podría haber ensuciado así las zapatillas, e inmediatamente se despertó. Dios, esas cosas pasan. Salió de la tienda y la manta de picnic ya no estaba allí. La bolsa con provisiones también había desaparecido, y los pájaros ya no cantaban. El paisaje seguía extendiéndose hacia el horizonte. La mujer se dio cuenta de que se había quedado dormida.
Su preocupación le llegó al corazón y gritó: ¿En dónde estás? Desde lejos llegó una respuesta: Estoy aquí, ven a verme. Larisa fue hacia la voz de su marido. Se alejó del claro, pero Stas no aparecía por ninguna parte. Tuvo que recurrir de nuevo a un medio de comunicación primitivo, juntando las manos a modo de megáfono. Gritó: Stas, tengo miedo, ¿dónde estás? Ven, en la dirección de los arbustos. Por su voz, Larisa determinó que su marido estaba muy cerca, y justo cuando llegó hasta él, sus piernas se hundieron de repente en algo blando y pegajoso. Un horror se apoderó de la mujer. Stas, ven rápido, estoy atrapada. Esta vez no hubo respuesta. Larisa trató de llegar a tierra firme, pero con cada esfuerzo se hundía más en el terreno pantanoso. Ahora la sustancia viscosa le llegaba al pecho y, desesperada, gritó: Stas, ayúdame a salir de aquí. Sin embargo, con una mirada salvaje, el hombre observaba la escena, aparentemente hipnotizado. Solo cuando la masa turbia alcanzó el pecho de Larisa, dijo satisfecho: Bueno, ya está. El destino ha jugado todas sus cartas en nuestro campo vital. Como suele decirse, unos tienen una cruz en el pecho y otros la cabeza en los arbustos. En otras palabras, cada uno tiene lo que se merece. Stas se dirigió hacia la tienda y, para horror de Larisa, se dio cuenta de que su marido no tenía intención de ayudarla. Stas, no puedes hacerme esto. ¿Por qué no, Larisa? En realidad no me conoces. ¿Cuántas veces me has humillado y amenazado con echarme? Y yo no perdono las ofensas. Stas, no hagas esto, te vas a arrepentir. Nadie respondía y la situación era desesperada. Larisa comprendió que sus minutos estaban contados. No encontraba nada cerca a lo que agarrarse. En su desesperación, recordó su sueño y susurró: Nada que decir, solo un sueño en la mano. Se sabe que en momentos de desesperación, el cerebro de una persona empieza a funcionar en modo de emergencia. Algo hizo clic y entonces oyó la voz de su difunto padre. Larisa, intenta mover los pies, busca apoyo. Ten cuidado. Mueve los pies como si tantearas el camino. Valió la pena. Con 2 intentos, encontró una superficie sólida debajo de ella. Probablemente era un árbol caído o un tronco en el pantano. Puso su pie sobre él y se tomó un momento para recuperar el aliento. ¿Quién me ayudará? Larisa se dio cuenta de que el pánico o la desesperación eran sus principales enemigos. Cerró los ojos, intentando concentrarse. En algún lugar a lo lejos se oyeron pasos, luego voces. Pensó que era Stas, que volvía por ella, y empezó a gritar: Stas, querido, ayuda. En su histeria salvaje, no se dio cuenta de que un hombre corría hacia ella. Un poco lejos de él, apoyada en un bastón, caminaba una anciana. Cuando el desconocido se acercó, Larisa ya decía: Cristo, sálvame, no puedo más. Lo que ocurrió después no lo recuerda. Solo las voces de sus salvadores permanecieron en su memoria. La voz de una mujer dijo: Colenca, ten cuidado, caerás tú también. Tenemos que abrirnos camino y acercarnos. No se sabe cuánto duró la operación de rescate, pero Larisa volvió en sí cuando el sol cegó sus ojos. Se tumbó en la cama y una mujer desconocida se sentó a su lado. Le dolía el cuerpo y le costaba hablar, así que Larisa preguntó en voz baja: ¿Dónde estoy? La mujer le ajustó la manta y sonrió. No tengas miedo, querida, lo peor ya ha pasado. Necesitas descansar y recuperar fuerzas. Luego hablaremos. La presencia de aquella mujer era tan reconfortante como la de su madre. Larisa volvió a cerrar los ojos y susurró: No te conozco, pero eres tan amable como mi madre. La mujer desconocida la tranquilizó y Larisa volvió a dormirse. Esta vez no tuvo pesadillas. Vio a su madre. Colenca entró silenciosamente en la habitación y susurró: Mamá, ¿cómo está? Se durmió. El sueño es la mejor medicina. Después de lo que pasó, la gente suele perder la cabeza, pero ella no dijo nada. Quizá te pregunte algo cuando vuelva en sí.
Deberías encontrar a sus parientes. Deben estar preocupados y preguntándose cómo acabó en nuestro bosque. Kolenka, ¿recogiste sus cosas? Sí, pero la tienda estaba vacía y no había documentos ni nada que pudiera establecer la identidad de esta desafortunada mujer. Mujeres. Kolenka, el tiempo mismo lo resolverá todo. Lo más importante es que hemos salvado a una persona. A Lidia se le saltaron las lágrimas al recordar a su marido desaparecido. Stas se puso delante del espejo, intentando encontrar el más mínimo defecto en su aspecto, pero no vio nada. Guiñó un ojo a su reflejo. Bueno, Stas, ¿qué te parece tu nueva vida? Su doble no dijo nada, pero sonrió alentadoramente. Stas, dijo, solo tienes que aguantar un poco. Dijeron que solo son 2 semanas. Has hecho bien la tarea que te asignaron y ahora como vencedor puedes reclamar el botín. El discurso triunfal del hombre fue interrumpido por Polina. Stas, ¿con quién estás hablando? Con nadie, te lo habrás imaginado. Bueno, querida, el desayuno está listo. Stas, mírate otra vez. Maldita sea, creo que esta corbata lo estropea todo. Ven aquí un momento, necesito tu consejo. ¿Qué más ha pasado? Polina, con expresión agria, se acercó a él sin volverse. Stas preguntó, ¿crees que esta corbata no me queda bien? La chica se encogió de hombros. Stas, creo que le das demasiada importancia a las nimiedades. Además, tienes la tonta costumbre de quedarte delante del espejo. Soy mujer, pero incluso yo me dedico menos tiempo a mi aspecto. Polina lo rodeó, bloqueando temporalmente el reflejo en el espejo, y con tono sarcástico dijo, «Vamos a desayunar o se enfriará». El hombre se miró al espejo con expresión perpleja, y de repente gritó horrorizado porque detrás de su reflejo destellaba una silueta femenina que le resultaba familiar. «No, esto no puede ser». Polina salió corriendo ante su grito. «¿Estás? ¿Por qué gritas?» El rostro del hombre se contorsionó en una mueca de horror y jadeó. Polina le sacudió. «¿Qué te pasa? ¿Qué has visto en ese espejo?» El hombre recuperó un poco la compostura. «Nada. Probablemente por el cansancio y la ansiedad. Ah, después de la desaparición de Larisa no puedo dormir tranquilo. Siento constantemente su presencia y ahora, por un momento, apareció en el espejo». Polina le dio una palmada en el hombro con fuerza. «Todo es porque te pasas horas admirándote en ese espejo. Un día te volverás loco de tanto admirarte. Sé más modesto. Ya, vamos a desayunar». Stas siempre se asombraba de la capacidad de algunas personas para adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. Aunque él se consideraba parte de ese tipo de individuos, Polina le superaba en este aspecto. Habían pasado casi 6 meses y los amantes se habían instalado rápidamente en el apartamento desconocido. Polina estaba ansiosa por cambiarlo todo. «Stas, tenemos que hacer reparaciones urgentemente. No me gustan estos papeles pintados del dormitorio, me molestan. En el salón no estaría mal cambiar los muebles». La enérgica actividad de la joven causó en un principio una pequeña molestia a Stas, que más tarde se convirtió en una fuerte irritación. Un día gritó, «Espera el momento oportuno y haremos las reparaciones. De momento no toques nada». Polina no esperó permiso. Ya había recogido las pertenencias de su predecesora. Cuando Stas vio cajas y bultos en el pasillo, preguntó sorprendido, «Polina, ¿qué significa esto?» Sin pestañear, ella respondió, «Son trastos innecesarios para mí. La abuela solía decir que había que deshacerse de las cosas de los difuntos porque llevan energía negativa. ¿Quieres que me ponga la ropa de tu mujer? No, no me pondría esos harapos aunque me lo suplicaras. Soy una persona racional y encontré un lugar para deshacerme de ellos». Hasta esta conversación le resultaba desagradable, pero no podía permanecer indiferente ante las acciones de su amante. «¿Y dónde decidiste deshacerte de estas cosas? Ten en cuenta que no se trata de simples trastos como tú dices. Mi mujer no usaba trapos, prefería artículos exclusivos. No me importa lo que le gustaba a tu mujer, pero no quiero nada asociado a ella en esta casa. Donaré esta ropa a la caridad, que la disfruten los pobres». Polina dio una patada a un nudo, luego a otro, levantando la cabeza hacia el techo, gritó, «Tranquilo, Stas». Indeciso, Stas contó que, cuando le ocurrió la desgracia a Larisa,
se pasó un mes entero sintiéndose fuera de sí. Al día siguiente de la tragedia, acudió a la comisaría y relató todo el incidente a los agentes del orden. Posteriormente, acudió al lugar de la tragedia con los investigadores, pero nada indicaba que la mujer hubiera sobrevivido milagrosamente. Comprendió que el investigador albergaba sospechas y un día le sugirió: si no me cree, compruébelo con un detector de mentiras. Usted tiene este aparato, ¿no? El investigador se limitó a sonreír, diciendo: señor, no hace falta que se ponga así. Yo le creo, y todo apunta a que usted presentó todos los hechos con veracidad. Sin embargo, mi trabajo consiste en sospechar de todo el mundo, y debo advertirle que, debido a que no se ha encontrado el cadáver de su esposa, el proceso de sucesión puede prolongarse. Stas gritó al investigador: no me importa la herencia. No tiene humanidad. Era un grito de desesperación. El investigador le dejó solo un rato, pero sí consiguió engañar al operativo con su amante. No se salió con la suya. Stas conocía bien la naturaleza femenina y había decidido no involucrar desde el principio a su amante en el plan para eliminar a su propia esposa. Una vez consumado el hecho, le informó con mirada afligida: tengo tal tragedia. No sé cómo sobreviviré a todo esto. Le contó a su amante todo lo que había contado a la policía, con lágrimas en los ojos, y luego añadió: Stas, todo en tu historia parece como si te hubieras sentado a componerla durante varios días, pero en la vida todo es distinto. Además, recuerdo bien cómo decías que querías deshacerte de tu mujer, que te humillaba y coartaba tu libertad. Admítelo, tú lo preparaste todo para que tu Larisa acabara en este pantano, porque tú puedes administrar los negocios y la propiedad. El hombre protestó: ¡qué tontería! Podría haber soltado cualquier cosa en caliente. La chica replicó con calma: podía pensar así porque te conozco muy bien, Stas. Puedes manipular a cualquiera, pero conmigo no funcionará. Podrías haber salvado a tu mujer, pero no lo hiciste. No, te equivocas, no pude. Si hubiera dado un paso, yo también habría acabado en el pantano, y no estaría hablando contigo ahora. Polina no dijo nada, pero mantuvo su opinión. No retomaron la conversación porque no querían estropear la relación, que ya se deslizaba hacia la negatividad. Después del desayuno, se vistió rápidamente y se marchó sin despedirse. Polina se quedó congelada frente al espejo, como si algo tirara de ella hacia él. En su cabeza se arremolinaban los pensamientos más deprimentes y murmuró en voz baja: ¿por qué me he liado con él? Stas no es quien pretende ser, solo quiere parecer inteligente. En realidad es un cobarde y un sinvergüenza. Las últimas palabras resonaron en el techo y la muchacha gritó asustada: Señor, ¿qué es esta tontería? Empiezo a ver todo tipo de tonterías. Se vistió rápidamente y se dirigió a la salida, pero por el camino miró brevemente por el espejo, donde por un momento destelló una silueta femenina. ¿Qué clase de fantasma hay aquí también? No volveré a poner un pie en este apartamento. El shock fue tan fuerte que la chica se olvidó de la existencia del ascensor. Bajó corriendo las escaleras, saltando los escalones. Cuando llegó a la oficina de la fundación, sus compañeros la miraron sorprendidos. ¿Qué te pasa? Polina se rió entre dientes. ¿Qué me pasa a mí? Mírate al espejo y lo entenderás. Al mencionar el espejo, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Acercándose con cuidado al armario con superficie de espejo, en semejante estado, la muchacha parecía ciertamente dudosa. Su larga cabellera estaba desordenada y los botones de su blusa estaban abrochados, uno sí y otro no. Pero el elemento más llamativo de su vestuario eran los zapatos que llevaba, zapatos de diferentes pares. Polina admiró su reflejo de pies a cabeza, observó a la joven colega y con una sonrisa burlona le preguntó: Polina, ¿por casualidad hoy te has levantado con resaca? Vete a dormir, no avergüences a nuestra fundación. Polina se quedó inmóvil, negando con la cabeza. No, mejor me quedo aquí. Pero al menos peínate y arréglate los zapatos, dijo el jefe. Por la noche, Stas fue a ver a su amante, pero ella se negó a volver a su apartamento. Stas, si te gusta vivir con fantasmas, adelante,
No tengo intención de ir al hospital, pero puedo aconsejarte que llames a un sacerdote para que haga un ritual especial para limpiar tu apartamento de impurezas. Sin embargo, después de eso, no viviré allí. El joven miró incrédulo a su amante. Bueno, al diablo contigo también, princesa, no voy a suplicar a nadie. De vuelta a casa, Stas examinó primero el armario empotrado en la pared, pero no encontró nada sospechoso en este mueble. Sin embargo, no se le ocurrió comprobar el armario que compartía pared con el armario empotrado. Después de la desagradable conversación con Polina, no tenía ganas de comer, pero Stas decidió ahogar sus emociones en una buena dosis de alcohol. Se despertó en mitad de la noche con un ruido desconocido. La cabeza le latía con fuerza y no podía concentrarse. Con gran dificultad, consiguió recobrar la compostura. Escuchó y se dio cuenta de que alguien atravesaba el apartamento con un grito salvaje. ¿Quién es? Se apresuró a salir del dormitorio. En ese momento, la puerta principal dio un fuerte portazo. Una oleada de miedo se apoderó por completo del hombre. Se encerró en el dormitorio y permaneció allí hasta la mañana siguiente, escuchando cada crujido. Entonces, inesperadamente para él, rompió a llorar. Se acabó. Está claro que has perdido la cabeza. Por la mañana, falto de sueño, llegó a la oficina. La secretaria no reconoció al jefe. ¿Qué le pasa? Miró entrecerrando los ojos. ¿Me pasa algo? La chica asintió. Hoy tiene usted muy mal aspecto, muy pálido. Cualquiera podría caer enfermo. Mejor no me mires, no me examinaré. La secretaria le entregó una carpeta para que la firmara. Al abrirla, hojeó los documentos. ¿Qué es esto? ¿Qué me han dado aquí? Ya está firmado. Stas estalló en carcajadas y desparramó los papeles. La secretaria salió corriendo del despacho. Parece que el jefe se ha vuelto loco. Cerca de allí, Lidia también se sentaba. Sí, el último calor del verano se está desvaneciendo. ¿Sabes? Siempre creí en la gente como me enseñó mi padre, pero nunca pensé que la confianza ciega pudiera jugarme una mala pasada. La anciana suspiró. Aquí estamos, en el mismo barco, Larisa. Alguna vez pensé que mi propio hijo recurriría a semejante crimen. Y el ejemplo a seguir para él no era cualquiera, porque mi difunto marido era una persona muy positiva, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Kolenka salió al porche. Mamá, hay un dicho sobre el niño torcido en cada familia. Además, yo era un alborotador incluso en la infancia. Es verdad. Larisa abrazó a la mujer. Lidia, querida, no te preocupes. Intentaré hacer todo lo posible para que reciba un castigo menor, y tú no tienes la culpa de nada. Por fin tengo un alma gemela. Le he dicho muchas veces a mamá que culparse de todo es una práctica destructiva. Mi hermano pequeño se acostumbró a echar la culpa a cualquiera, casi siempre a mamá. Larisa, ¿cuándo dijiste que vendrían tus parientes? Aún no lo han decidido. Marat está muy ocupado con el trabajo, aunque lleva mucho tiempo jubilado. Y a mamá le da miedo salir sin él. Está muy recluida en casa. A mí también me encanta trastear en casa y cocinar mucho. Lidia añadió con una sonrisa. Larisa, tienes recetas únicas. Recuerda que me lo prometiste. Eres como una hija para mí. Larisa se sonrojó. Lidia, eres demasiado amable. Nadie me ha dicho nunca palabras tan sencillas ni me han hecho regalos tan caros. Tales palabras no fueron dichas. Lidia, mirando a lo lejos, dijo: Ayer, el pequeño Kolenka recogió arándanos y de ahí saldrá un delicioso pastel. Lidia era un poco astuta. Tenía su plan cuando mencionó su intención de hornear un pastel de bayas. La ventana de la cocina daba directamente al porche, lo que le permitía observar en silencio lo que allí ocurría. La anciana comprobó que la masa estaba bien cocida. Luego miró por la ventana. Señor, bendícelos con felicidad. Una pareja tan hermosa como hecha el uno para el otro. Y Stas, un completo idiota, ofendió a una mujer tan buena. Pero no hay nada que hacer. Puede que sea mi hijo, pero esta vez no le defenderé, que se las arregle solo. Kolenka se sentó junto a Larisa. ¿De verdad quieres perdonar a Stas? Después de todo, él quería enviarte al otro mundo. No soy vengativa. Además, Stas ya ha sido castigado por el destino.
El hombre negó con la cabeza. No desearía tal castigo ni siquiera a un enemigo. Pero dime, ¿cómo se te ocurrió una idea tan brillante? Tal vez leíste sobre una venganza similar en alguna novela. La joven se rió. En serio, te aseguro que no es una venganza. Recuerdo todo lo útil. Ha pasado mucho tiempo desde los primeros días del desarrollo empresarial de nuestro país, cuando nuestra familia estuvo a punto de meterse en problemas. Fue entonces cuando mi padre pereció. Sí, papá fue víctima de extorsión. Entonces era demasiado joven para juzgar las acciones de los adultos y no entendía por qué nos fuimos urgentemente. Pero más tarde me di cuenta de que ni siquiera los bandidos podían prescindir de un abogado para declarar los derechos de propiedad. Es genial, y decidiste replicar la experiencia de tu madre casi exactamente. Fui un poco más allá, Kolenka. Tal vez después de todo es una venganza, como tú dices. Definitivamente no soportaría que sombras y voces empezaran a perseguirme en el espejo. Funcionó como en una novela policíaca. Una habitación secreta y unos espejos insólitos. Nada fuera de lo común. Este tipo de espejos se instalan en las salas donde se realizan interrogatorios. Por un lado, un cristal normal. Por el otro, un espejo. Cuando encargué los muebles para el nuevo apartamento quería algo inusual. Y Stas no tenía ni idea de que el espejo que le gustaba tanto ver tenía un secreto. Kolenka se rió. Larisa, eres una mujer peligrosa. No más que otras. Es que físicamente no soporto las mentiras. Uh, ¿Qué te parece un paseo por lugares pintorescos? Hay rincones donde nadie ha puesto nunca el pie. Llévame a ese rincón desconocido del bosque. Pero ten en cuenta que mi pie será el primero y luego tú por mí. El deseo de una mujer hermosa es la ley. Lidia volvió a mirar hacia la ventana y se persinó. Oh, mis plegarias fueron escuchadas. Salieron a pasear. Tal vez algo cambie para ellos, y yo esperaré a los nietos. Pasó un año, y Lidia estaba ocupada en el patio cuando sintió la mirada de alguien sobre ella. Se volvió bruscamente, y allí estaba Stas. Hijo, has vuelto. En el hombre encorvado de mejillas hundidas, era difícil reconocer al apuesto hombre que las mujeres admiraban hace unos años. Pero el corazón de una madre no se deja engañar. Percibe al hijo a distancia. Stas se quedó confuso. Mamá, no me echarás, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Ninguna madre repudiaría a su hijo. Perdona, pero si no fuera por Larisa, no te habrías librado tan fácilmente. Podrían haberte enviado a cortar leña en el bosque durante 10 años. Has perdido a una mujer tan buena por tu estupidez. Sí, mamá, tienes razón, pero ahora todo será diferente.